Saludos con todos y todas. Hoy comenzamos una segunda unidad. Después de la unidad de lógica matemática, comenzamos con la unidad número 2, que es funciones. Aquí, como tenemos los objetivos de la unidad, vamos a ver el primer objetivo, que es desarrollar las estrategias individuales y grupales que permitan el cálculo mental, escrito, exacto o estimado en la capacidad de interpretación y solución de situaciones problemáticas del medio. Y como segundo objetivo, tenemos el desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas matemáticas al momento de enfrentar soluciones, problemas de la realidad nacional, poder desarrollar algunas actitudes de orden, perseverancia y demás. ¿Sí? Esto para que lo tengamos en mente como base para toda la actividad que vamos a ver. Como decimos, el tema de hoy es funciones. ¿Qué es una función? No es nada más que es la relación de uno, varios o todos los elementos del dominio con uno, varios o todos los elementos del codominio. También tiene diferentes nombres que lo vamos a ver más adelante. Gráficamente lo vamos a tener conjunto A, tenemos tres elementos, conjunto B, tres elementos. ¿Qué es una función? La relación de uno a uno, de uno varios o de uno todos. O también de varios a uno o todos los elementos de un conjunto con todos los elementos de otro conjunto. Ahora, ¿cómo lo podemos nombrar? Lo podemos nombrar X, un conjunto, y al otro conjunto Y. Si lo llamamos conjunto A, el otro sería el conjunto B. Si tenemos un conjunto que se llama conjunto de partida, el otro se va a llamar conjunto de llegada. Si un conjunto, el de las X, se llama antiimagen, el otro conjunto, el de las Y, se va a llamar imagen. Si tenemos un conjunto que se llama variable independiente, el otro se llama conjunto dependiente. El único que tiene varios nombres es el dominio. Si un conjunto se llama dominio, el otro se puede llamar codominio, rango o recorrido. Pasando de el concepto, vamos a los diferentes tipos de funciones. Estos van a ser las funciones en función a la cantidad de relaciones que tiene. La primera es inyectiva. Tenemos aquí como clave uno a uno. ¿Qué quiere decir uno a uno? Que se relacionan un solo elemento del dominio con un solo elemento del codominio. Podemos ver aquí la gráfica A con 1 o B con 3. No importa si no se relacionan todos, lo importante es que sea uno a uno. Gráficamente tenemos, por ejemplo, hay un plano y vemos que se relaciona un punto de X con un punto de Y. De igual manera, en el otro corte de elementos tenemos un punto de X con un punto de Y. Esto es inyectiva, un solo elemento de X con un solo elemento de Y. En sobreyectiva, la clave va a ser todos los elementos de Y. ¿Qué quiere decir todos los elementos de Y? Que se relacionan todos los elementos con el codominio, con Y. No importa si no se relacionan todos o si se repiten o si se duplican. Lo importante es que todos los elementos del codominio, es decir, Y, estén relacionados. Si vemos la gráfica, tenemos ahí una onda y todos los puntos de Y están relacionados. Y por último, vemos biyectiva. Biyectiva también la podemos conocer como IS, es decir, la unión de I, inyectiva y sobreyectiva, que es que cumple todas las condiciones de inyectiva y sobreyectiva, uno a uno, y todos los elementos de Y. Gráficamente lo podemos ver ahí, tiene un punto de X, un punto de Y, y tenemos todos los elementos de Y. En proceso, después que tenemos los tipos, vamos a ver en los procesos, recordar que Y es igual a f de X, ¿ya? Cuando hablemos de Y, hablamos de f de X. Entonces tenemos una función, por ejemplo, f de X igual a 3X menos 1. Para reemplazar, tenemos que tener los valores de X. Vamos, para este ejercicio, tener menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Qué nomás que tenemos que hacer? Los valores de X, es decir, lo vamos a pintar con rojo, lo vamos a reemplazar por cada uno de los valores. Entonces ponemos, cuando X vale menos 2, multiplicamos y me da menos 7, que es el primer valor. Y ese valor lo ponemos en la tabla. Lo mismo hacemos con el segundo. Cuando X vale menos 1, lo reemplazamos y lo resolvemos. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los elementos. Ahora con 0, recordando que 0, todo número multiplicado por 0 es igual a 0, y en este caso me da menos 1 como resultado, y cuando son positivos, igual manera se ponen en paréntesis. En este caso con 1, que es más 2, da resultado y lo ponemos en nuestra tabla,
Y por último, más 2, más 1 y más 2. Y como resultado nos da más 5. Sacamos los valores de cada uno y lo ponemos en nuestra tabla, X y Y. Y por último, para terminar, vamos a graficar. Esta misma tabla de los valores X y Y la vamos a extender o podemos crear una nueva tabla más abajo y vamos a sacar las coordenadas. ¿Cómo sacamos las coordenadas? Primero le ponemos un nombre. Este nombre va a ser una letra en mayúscula. A, B, C, D, E, como vemos en la gráfica. Abrimos paréntesis y entre paréntesis ponemos punto y coma y separamos los elementos de X a la izquierda, los elementos de Y a la derecha. ¿Cuáles son los elementos de X? Todos, menos 1, menos 2, 0, 1, 2. Y los lado derecho, los valores de Y. En este caso tenemos menos 7, menos 4, menos 1, 2 y 5. Entonces hemos convertido los valores de X y Y en coordenadas. Y ahí hacemos nuestro plano. Recordar que primero nosotros segmentamos, separamos los valores equitativamente. Los valores de X siempre van abajo y los valores de Y siempre van a la izquierda. Otra cosa que recordar, que al momento de hacer el plano, tenemos que hacer la flecha de dirección. A cada puntito debemos poner una flecha y con su nombre, X menos X, Y menos Y. Así serían todos los elementos. Ahora grafiquemos. La primera coordenada es A, menos 2, menos 7. Pongo menos 2 y menos 7. La intersección de cada uno va a ser coordenada A. Lo mismo hago con la B, es menos 1, menos 4. Coordenada C, 0, menos 1. Coordenada D, 1, 2. Y coordenada E, 2, 5. Ponemos los puntos de cada uno y para terminar ponemos la línea que intersecta. Es decir, toda esa línea uniendo los puntos es mi gráfica, que es la función, la gráfica de la función que tenemos en este momento. ¿Sí? Vamos haciendo ejercicio y practicando. Dejamos para ejercicio que hagamos, reforzando este tema, ejercicio en clase. ¿Qué vamos a hacer? Hallamos la imagen, es decir, el valor de Y, cuando los valores de X son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y con esos valores sacamos las coordenadas y graficamos. Trabajen en eso, próxima clase lo revisamos. Muchas gracias.